Hoy tengo el gusto y el honor de tener como invitada a la doctora Romina Malano. Ella es médica clínica, está en Argentina, en la provincia de Córdoba, para ser más exactos, un lugar hermoso. Romina, gracias por aceptar este tiempo, con tus tiempos que están hiperajustados. Y hoy nos toca hablar de un tema que considero maravilloso, que es lo sutil, esto que no vemos, pero sabemos que está. No vemos una señal de radio, pero está. No vemos la señal de Wi-Fi, pero está. Y así podemos hablar de muchas otras cosas. Te cedo micrófonos para que te presentes oficialmente con todo el auditorio. Bueno, muchas gracias. Un placer, Mirko, estar compartiendo también este espacio. Y bueno, como bien lo describiste también, soy médica, soy de Argentina, de Córdoba, nací en el interior de Córdoba, pero sí me formé en Buenos Aires, estudié la medicina tradicional, convencional, luego me especialicé en medicina ayurveda, fitoterapia, biodecodificación, autoconocimiento, reiki, bueno, distintas técnicas con el fin de tener más herramientas disponibles al momento de la consulta y de hacer un abordaje integral, comprendiendo de que cada quien tenía que tener un abordaje y una visión integral del ser, ¿no? Para poder tratarlo y acompañarlo. Así que, bueno, empecé con estas formaciones y con la atención personalizada, particular. Estuve trabajando en muchos lugares también de guardias, de hospitales, clínicas, y dando capacitaciones en medicina ayurveda en distintas provincias del país. Y hace 4 años y medio, casi 5 años, me estoy dedicando puntualmente a la investigación de resultados con el uso de un accesorio de tecnología cuántica de origen alemán, que llegó a mi vida en un momento en que en realidad yo misma fui testimonio de la utilización de ese accesorio, de este accesorio. Y desde entonces me di lugar a la duda y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, porque no teníamos información ni de qué era, ni cómo funcionaba, ni nada por el estilo. Recién me lo estaban presentando y no había ni siquiera distribución ni antecedentes de los resultados, y desde entonces empecé a hacer investigaciones hasta el día de la fecha, en donde sigo trabajando en objetivar cada uno de los resultados que vemos en el campo, sobre todo clínico, médico, y poder tener certezas o más información precisa de qué es, cómo funciona, y poder asociar los resultados que vemos a lo que sucede a nivel biológico, bioquímico, energético y demás. Maravilla, que primero que nada, qué genial que hayas abierto tu alma a ver otras opciones más allá de la medicina alopática, como todo lo que mencionas, y sobre todo ahora que estás en la parte de investigación sobre esto, ¿no? Lo cuántico, que sabemos que todo es cuántico, ¿no? No es algo nuevo, lo que pasa es que, bueno, el nombre tal vez ha tomado como un auge, pero esto existe desde hace mucho. Romina, ¿nos podrías compartir un poquito qué fue lo que pasó y que fuiste testimonio en primera persona sobre esto? Sí, claro. Bueno, hace un verano, hace 4 años y medio aproximadamente, fue febrero, justamente antes de que empiece la famosa pandemia, Ok, en donde, me corto la planta del pie porque piso un vaso de vidrio en Capilla del Monte. Estaba yo, que es, bueno, un lugar muy energético acá en Argentina, y piso un vaso de vidrio y se me abre por completo. Era en sentido longitudinal, por suerte no toco tendones, ligamentos, vasos importantes, porque el corte había sido muy largo e inclusive profundo, pero tuve la bendición de que simplemente sea ese susto. Sí, tuve que ir a la guardia de capilla, que me hagan puntos, lógicamente, que me limpien la herida, y me hacen 7 puntos. Entonces, desde ese momento, bueno, tengo como contactos de terapeutas, personas que venían a atender
centro de salud, que es un centro de salud holístico en donde yo vivo, que se llama Morrison, y personas canalizadoras, reikistas y demás. Y entonces en ese momento me dicen, antes de que te vayas, te quiero ver, y me coloca las manos sobre la planta de los pies y entonces empieza a darme información que tenía que ver en realidad con el campo energético, con esta sutileza del mensaje que traía esa herida, ese corte, ¿no? Y hay una frase que me encanta que dice que a través de la herida entra la luz. Y de verdad fue un antes y un después en mi vida porque yo no entendía de lo que me hablaba en ese mensaje canalizado, en esa información que me estaba llegando, en donde se me estaba concediendo, digamos, la misión de ser mensajera, comunicadora de nuevas herramientas para la salud que brinden justamente cambios en las personas, en la calidad de vida y de manera multitudinaria en el mismo momento, ¿no? Entonces era algo que yo soñaba porque sí venía sintiendo de que la atención personalizada me estaba demandando mucho tiempo, energía y que quería que haya disponible herramientas que estén al alcance de más personas al mismo tiempo y bueno, eso en ese mensaje parecía que iba a ser una realidad, pero no sabía de qué se trataba. 2 semanas después de estar postrada en mi casa, con el pie hacia arriba, limpiando mi herida y demás, obviamente con muletas, porque no podía pisar. Me retiran los puntos y cuando me los retiran me convocan a una reunión en Buenos Aires, ahí nomás, esa semana, ese fin de semana, porque venía gente de Estados Unidos a presentar este accesorio y querían entender un poco mejor de qué se trataba, porque nadie tenía información precisa. En realidad, estas personas también habían sido testimonios a través de un dolor, una artrosis de rodilla y una rotura de un ligamento, y entonces no podía caminar el señor y la señora, la mujer, se encuentra con quien desarrolla este accesorio, es decir, el alemán, en un aeropuerto y él se lo ofrece y le dice, ponéselo y probáselo, y entonces ella hace eso esa noche y el día siguiente ven los resultados de que ya amaneció sin dolor, que podía pisar, que estaba caminando mejor y de ahí empieza su curiosidad. Y luego llegan a Argentina y me toca a mí con mi pie, ¿no? Entonces me dicen, mira, colócatelo en la planta del pie y déjalo ahí. No sabía qué era, otra vez vuelvo a decir, solo me decían que tenía iones negativos y era toda la información que tenía. Entonces me la puse en la planta del pie y empecé a sentir cambios, sobre todo en la temperatura. Empecé a sentir mucho calor, un fuego con mucha intensidad, a tal punto de sentirlo anestesiado al pie. Entonces, al cabo de una hora dije, bueno, me lo retiro y veo a ver qué pasa, qué está pasando, porque sí había cambios, ¿no? Entonces, me lo retiro y veo que 3 puntos que tenía entreabiertos con secreciones se habían entrecerrado más, que ya no estaba esa secreción, que se había secado, se me había desinflamado, es más, tenía arrugas en mi pie, me tocaba la herida y no me dolía, entonces dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Voy a pisar a ver qué pasa. Piso, no me dolía, podía pisar, podía flexionar mejor el pie, entonces dije, bueno, lo primero que empecé a pensar fue en mis pacientes con heridas, con lesiones, Claro. la cabeza de uno que el servicio de la salud se va hacia donde está observando que hay un cambio, ¿no? Pero bueno, que necesito un tiempo, entonces me dieron 20 accesorios, me vine a mi consultorio y empecé a seleccionar casos en los que no veíamos evolución, en donde eran difíciles. No estoy hablando, por ejemplo, de un linfoma con una destrucción vertebral de una lumbar, que ni la morfina calmaba el dolor, una paciente con fibromialgia que no podía levantarse de la cama, ni lavar 2 platos de parada, migrañas refractarias a todo tipo de tratamiento. Normalmente cuando nosotros hacemos medicinas o terapias que son complementarias, alternativas, nos llegan los pacientes cuando ya han atravesado muchísimos tratamientos, ha funcionado y entonces empiezan en esa búsqueda de, bueno, no sé qué es, pero necesito que me ayudes, ¿no? Y así llegan.
Y bueno, y la verdad es que fue una sorpresa en lo clínico, porque yo ya veía a una persona en un restaurante y se la quería dar para ver qué Claro, pasaba. Y claro. efectivamente, resultados. O sea, me ha pasado, Mirko, de estar en un restaurante. Veía a un nene con bastones caminando y no sabía lo que tenía, ¿no? Pero me acercaba a los papás y le decía, discúlpenme, le digo yo, ni sé qué es esto, pero estoy viendo resultados en la marcha, me gustaría probárselo. Se lo ponía al nene y el nene empezaba a hacer gesticulaciones y demás, tenía parálisis cerebral, y él mismo me decía, me tira hacia atrás. Claro, el cambio postural lo sentía hasta él mismo. Y de hacer una cuadra caminando, por ejemplo, con los dos bastones o andador, pasó a ser 15 y con un solo andador. Entonces, para mí era estar viviendo una locura en ese momento porque digo, esto es una revolución, ¿no? Claro. Pero bueno, el punto, como, ¿no? Como médica y teniendo ciertas estructuras de base, más allá de obviamente abrirme y conocer los conceptos del campo energético, electromagnético y la importancia y la implicancia de esto, ¿no? Pero sí sentía que había sido llamada a objetivar los resultados, a intermediar, a generar justamente esto de la unión entre la ciencia y la espiritualidad, la energía y la materia, y demostrar que efectivamente a través del campo energético podemos tener resultados inmediatos, impactantes, y que es muy importante ese abordaje, ¿no? Y bueno, y así fue que empecé con las investigaciones en áreas biológicas, bioquímicas, con extracciones de sangre, en el agua, en células madres, en fibroblastos, y así, no puedo mencionar muchos eh, estudios que hemos realizado en colaboración, obviamente, con otras personas que han ayudado desde Argentina, desde Colombia, Ecuador, España, México, y nos han colaborado muchísimo en los resultados. Qué impresionante. Seguramente hasta ahora, en este momento, la gente que está viendo dicen, ¿de qué hablan? ¿De qué accesorio? Les quiero compartir. Es esto que ustedes ven aquí. Esto, este accesorio que va puesto, colgado, de esta forma, ¿no? A mí, hace muchos años, Romina, bueno, no muchos años, hace 2 años, llegó a mí la información, pero yo no estaba preparado todavía honestamente, como decir, ¿qué hay en esto? O sea, ¿qué tecnología puede haber en esto interiormente que produzca estos cambios maravillosos y comprobados, como lo dicen, ¿no? Ya habiendo hecho estudios, no estaba preparado para recibir esa información. Sin embargo, la venía escuchando, venía leyendo. Una amiga muy querida argentina que vive aquí en México, Nati, me habló del tema, y empecé a investigar hasta que dije, me tengo que dar la oportunidad a incorporar información. Pues yo tengo máquina de energía escalar, ya sabes, ¿no? Trabajo, la gente me conoce, ya sabe, hago un abordaje integral también, pero llevar permanentemente puesto uno, algo que nos esté llevando a un equilibrio de lo que no podemos ver, pero sí podemos sentir con resultados brutales, es como, pues es necesario compartirlo, ¿no? Entonces, en Sí. eso viene la siguiente pregunta, Romy, es, yo sé que la gente, como bien lo dijiste, los que trabajamos del lado de la salud integrativa, holística, energética, etcétera, nos llegan las personas al rescate. Quiero que me ayudes porque la quimio no me hizo nada, quiero que me ayudes porque tomé todas las medicinas para el Helicobacter pylori y no pasa nada y bla, 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 ¿no? Entonces es un trabajo mucho más difícil el nuestro en cuanto a poder ayudar a la gente que haga un cambio de paradigma y aceptar otro tipo de abordaje. No es milagroso, es lo que también tenemos que compartir, porque la gente viene esperando magia o viene esperando un milagro que puede suceder, como bien comentaste con este niño, en tu propio caso, que en poco tiempo la planta del pie tuvo resultados increíbles. ¿Cómo funciona esto con nuestra biología, nuestro propio campo electromagnético? ¿Y qué son estos iones negativos de los que hablas? Que me encantaría que desde tu
expertise lo expliques para lograr un equilibrio en nuestra propia existencia. Bueno, a mí me gusta hablar de dos mecanismos de acción distintos, pero que a la vez obviamente están ensamblados porque forman parte del mismo circuito. Ahora, por un lado, tenemos al circuito en sí, que es un circuito ensamblado, circular, continuo, con un hilo conductor de cobre, que en el interior tiene una combinación de minerales, elementos minerales y no minerales, que tienen una gran carga de iones negativos, y obviamente todo está configurado, ensamblado para que funcione al mismo tiempo. Pero quiero hablar de dos beneficios distintos, que por un lado son la frecuencia tan alta a la que trabaja, porque en realidad este tipo de circuitos trabaja por frecuencias resonantes, amplificadas, es decir, no tienen sistemas eléctricos, pilas, baterías, magnetos, componentes ferrosos, componentes radioactivos. Esto hace que no se cargue, no se descargue, ni nada por el estilo. Simplemente trabaja bajo el concepto de vibración. Entonces, la vibración que se genera constantemente emite ondas, emite frecuencias. Justamente de ahí viene el término frecuencias resonantes. Cuando se va a exponer a una entidad viva, en este caso nosotros personas, pero podría ser el agua, podrían ser las plantas, podrían ser los animales, porque todos tienen átomos, y de acá es donde surge el concepto de cuántico, porque hasta el momento se estudiaba el átomo, ¿no? Desde la ciencia tradicional, que es todo lo estructural, lo que podemos ver, medir, evaluar en un tiempo, en un espacio, en una forma. Pero acá en lo cuántico aparecen otros conceptos que devienen del campo energético de ese átomo. Es decir, de los quantum, que son paquetes de información que nos traen y que normalmente, y en la mayoría de los casos, hay un desorden en ese movimiento, en ese campo electromagnético, energético, debido a muchos factores, desde la contaminación electromagnética que tenemos por antenas, celulares, wifi, por la misma, el mismo estrés, por ejemplo, ¿no? Por la mala alimentación, por pensamientos negativos, todo es frecuencia. Entonces, si nosotros estamos manipulando, interfiriendo a través de las frecuencias, de las ondas, en nuestros propios campos, estoy rechazando una llamada, perdón. Entonces, esto genera obviamente alteraciones o modificaciones, desórdenes en ese campo electromagnético de cada uno de los átomos. Entonces, a menos de 50 centímetros de exposición del accesorio a un campo o una entidad viva, se genera una reacción, un procesamiento de información. Tiene microchips, se les llaman, no es un chip, sino que son antenas impresas que vienen a funcionar como si fueran cuando nosotros pasamos en un supermercado o con un código de barra o una alarma de estas y se olvidan de sacarla de la ropa. Bueno, se genera más o menos ese efecto. Entonces, se procesa la información del campo de base y lo que hace el accesorio es empezar a emitir frecuencias amplificadas que ordenen el campo al que se expuso, ¿no? Entonces, se ordena el campo electromagnético, se conforma lo que se conoce como un toroide, que es una estructura perfecta, geométrica, con una base, obviamente, que viene a ser esta imagen de fondo que tengo, que es el conocido Metatrón, digamos, porque en la base del toroide se conforma ese Metatrón que nos confiere una estructura que es más sólida, más estable, más firme, equilibrada. Todos los canales energéticos se empiezan a ordenar y eso hace que la información en el campo energético ahora sí pueda fluir de una manera continua y que no haya bloqueos, que no haya trabas. Lo que es el canal central de ese toroide nos ayuda, nos colabora a alinear lo que vienen a ser los principales vórtices, conocidos como chakras. Entonces, hay una estimulación desde el campo energético gracias al orden que se genera cuando nos exponemos a frecuencias que son ultra elevadas. Estas frecuencias, el circuito tiene una frecuencia que va por encima de 500 megahercios, es decir, son frecuencias
muy, muy elevadas, que van por encima de la frecuencia del amor y que no corresponden a frecuencias de este plano tridimensional, sino que son muchísimo más elevadas, ¿no? Y justamente este punto de exponernos a frecuencias tan altas, más allá de la reestructuración del campo electromagnético, es la reconexión con nuestra frecuencia original, que es un punto sumamente importante y para mí el más importante cuando hablamos de la evolución del ser, porque nos permite entrar en otros niveles, en otros estados de conciencia, nos permite entrar en un sistema de coherencias, de armonía, en una triangulación en donde hay una conexión directa con la fuente, con la energía universal, y esto nos ayuda a tener otro discernimiento, otra claridad, otro enfoque, a conectar con quienes somos, con nuestra misión, y desde ese lugar es que se encuentra en realidad la plenitud, la expansión y la verdadera salud, porque cuando hay una armonía en todos los campos, en todos los cuerpos, es donde de verdad estamos yendo al origen, que es el origen de nuestra creación. Entonces, para mí este punto es mucho más fuerte y profundo que lo que viene a ser cuando hablamos más bien de la ionización, del efecto a nivel físico, que es necesario igual, porque gracias a la cantidad de iones, que son por encima de 6.000 iones negativos que contiene, y que esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en vórtices energéticos, hay una elevada cantidad de iones negativos que obviamente hace que haya una frecuencia vibratoria alta también. Esto pasa en el mar, en los bosques, en donde hay cascadas, cataratas. En estos vórtices nosotros ya experimentamos de por sí una sensación de bienestar, dormimos mejor, nos sentimos de mejor ánimo, más vitalidad, tenemos más oxigenación, mejor rendimiento físico. Y hay una especie de atracción de todo lo bueno, porque obviamente son frecuencias ordenadas, amplificadas, y empezamos a vibrar en resonancia a esa frecuencia, que es de orden, de armonía. Llevar puesto el accesorio es eso, básicamente, ¿no? Es exponernos a un campo que nos está trayendo armonía, que nos está trayendo justamente los iones negativos en cantidades elevadas y frecuencias ultra elevadas y ordenadas que permiten esa armonización. Entonces, la ionización ha sido demostrada desde hace mucho tiempo, inclusive esto sí fue demostrado, comprobado, aceptado, avalado, hasta inclusive por la Organización Mundial de la Salud, en donde los resultados, digamos, de la ionización hacen a que tengamos más oxigenación, a bajar el estrés oxidativo a nivel celular, y este punto también ha sido muy, muy fuerte desde que se descubre que el daño celular comienza a partir de un gran estrés oxidativo que deviene, digamos, de radicales libres, de toxinas en nuestro cuerpo. Okay. Y hoy en día, todos los contaminantes, alimentación, estrés en general, hay una gran exposición al estrés oxidativo, y a raíz de esto surgen suplementos, medicina funcional, con el fin de generar un efecto antiinflamatorio fuerte en nuestro cuerpo, depurativo, intoxicante, que el accesorio lo hace por sí mismo. Por eso es que desde lo físico es sumamente interesante este efecto, pero si hablamos desde lo frecuencial y la evolución del ser y lo que podemos llegar a observar en los resultados a medida que van utilizando el accesorio en el tiempo, porque a más tiempo de exposición mejores son los resultados, es realmente alucinante ver el cambio en el ser, ¿no? O sea, todo esto para que la gente vaya haciendo conciencia, todos ese circuito que nombras, los minerales, todo está aquí adentro, todo. Por eso es tecnología, tecnología de punta. Eso es importante que se comprenda, porque va a decir, pero esta tarjetita de plástico, ¿qué onda? Bueno, plástico por afuera, pero adentro hay, hay trabajo de ciencia, hay trabajo de muchas cosas que han llevado a ser posible esto.
Sabes que me viene a Exacto. a la mente una pregunta. Este accesorio NumiCard, para que quede claro el nombre, ¿lo pueden usar adultos y niños? ¿O cambia la frecuencia, cambia los iones de acuerdo a la edad de la persona que lo necesite? Bien, lo puede usar cualquier persona, sin importar edad, condición, situación, tratamiento que esté recibiendo. Todo el mundo lo puede utilizar, no tiene contraindicaciones, tampoco interacciones. Por ejemplo, una persona con marcapasos inclusive lo puede usar, una persona embarazada lo puede usar. Es más, lo recomendamos en todos los casos, desde el marcapasos, en donde hemos visto hasta que prolongó la vida útil de un marcapasos que tenía de vida útil menos de un mes y de repente cuando se hacen los estudios le da que tiene 7 años de vida útil el marcapasos. Este fue un caso en México. En embarazadas, por ejemplo, bueno, yo misma también he sido testimonio de mi embarazo, mi último parto, con 4 accesorios, un parto sin dolor de un bebé de 4 kilos, sin intervención. Así que también tuve mi experiencia en ese punto y la recuperación fue alucinante, fue muy rápida. Así que hemos tenido experiencias y estamos haciendo investigación en el campo de la neonatología con bebitos prematuros y les estamos colocando estos accesorios que son de adultos. El que tenemos nosotros puesto le ¿Mm? llamamos Numicar de adultos, pero la realidad es que los bebés también lo pueden utilizar. Tienen frecuencias que son mucho más elevadas que el accesorio que viene de niños. De hecho, lo tenía por acá, acá está. El accesorio a niños actualmente es una dona. Este accesorio tiene una frecuencia mucho menor a la de adultos y se recomienda en realidad en bebés o niños sanos que tienen menos de 9 años o 35 kilos, porque la potencia, digamos, o el efecto es un poco menor a lo del accesorio de adultos. Ahora, si el niño o el bebé tiene una patología de base, un diagnóstico de base, ya sugerimos usar directamente el de adulto para que tenga un impacto más fuerte, más rápido, más efectivo al momento de querer ver resultados o evolución, ¿no? En el caso. Ok. También tenemos huesitos que son para mascotas y tienen la misma frecuencia, la misma potencia que el de niños. Lo mismo, si la mascota, si el animal tiene alguna situación de base, alguna afección, un desequilibrio, sugerimos que a la mascota también se le coloque el de adulto para que reaccione más rápido todavía. Eh, ¿Qué pasa? Mira, recién dijiste que usaste cuatro accesorios para para el parto. Esto me hace preguntarte si una persona está pasando por un momento complicado, que venía bien y de repente tiene X situación biológica, o un niño, ¿no? Que es sano, pero de repente se enfermó de algo, ¿se vale usar más de uno? ¿Cuánto tiempo y de qué forma? Sí, bueno, esto lo hemos también ido experimentando con el paso del tiempo y probando y comprobando los resultados en lo clínico, teniendo como información que el accesorio emite frecuencias en profundidad, ¿no? Y de manera cónica, principalmente hacia afuera y hacia adentro del accesorio, es decir, como un vórtice, como un chakra. Entonces, cuando lo colocamos de manera local en las zonas afectadas, tiene mayor resultado que si está alejado de esa zona. Mientras tanto, lo llevamos colgando porque restaura todo el campo electromagnético en su totalidad, pero cuando se coloca de manera local en la herida, en el órgano, en el dolor, en lo que fuera, tiene un resultado que es más rápido. Ahora, hay situaciones que veíamos que había también un freno, que estaba detenida la evolución, que no se seguían experimentando cambios, resultados, entonces probábamos de más cantidad y empezamos a medir qué pasaba si colocábamos más cantidad. Y efectivamente aumenta más la frecuencia y se genera un desbloqueo más rápido. Entonces empezamos a poner un accesorio de frente y dorso, por ejemplo, en una rodilla, en la tiroides, en el chakra cardíaco, en los pulmones, en distintos lugares en donde había alguna afección
Y efectivamente teníamos mejores resultados cuando hacíamos esto de colocar en espejo para que trabaje en profundidad y se genere un shock, digamos, en el tejido, en el órgano. Desde ese lugar también empezamos a experimentar poner más cantidad, sobre todo en terapias, en consultorios, colocando un accesorio en cada chakra de un solo lado, por ejemplo, en la zona dorsal, en la parte de columna, ¿no? Desde la base del cráneo hacia abajo, para tener implicancias en todo el sistema neurológico, en la médula, en los chakras, y bueno, efectivamente también veíamos en casos de enfermedades neurológicas degenerativas, en lesiones medulares, que tenían mucha más fuerza, mucha más estabilidad, que quizás con uno no lograban levantarse del piso sin apoyo, por ejemplo, algunos pacientes, y con 7 sí lo podían hacer. También empezamos a probar en espejo en los 7 chakras y también teníamos resultados más grandes, o sea, más rápidos. Entonces, esto lo fuimos evaluando a nivel clínico y medido sobre todo con radiestesia, y uno mismo puede ver los resultados en consultorio. Por eso es que también es importante que uno sea consciente y tome registro corporal, emocional, mental, al momento de determinar cuántos usar, porque la realidad es que con uno estamos bien, y de hecho, imagínense la cantidad de cambios que hay con usar solo uno. Y lo podemos ir alternando del hombro, la rodilla o donde sea. Pero si quizás sentimos o percibimos que con 2 estamos mejor, bueno, entonces son 2. No hay un número determinado, no hay, a ver, están Se pueden llevar, por dando. ejemplo, se pueden llevar dos accesorios colgando durante el día, uno adelante y otro hacia atrás. Eso también es una buena opción. Exacto, sí, 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 se puede perfectamente llevar 2 colgando, se puede llevar 4, se pueden llevar, por ejemplo, en las rodillas, uno en cada rodilla, uno en cada hombro, uno en el pecho, donde cada uno tenga una situación, una afección o donde lo sienta. Ok. Bueno, esto cabe aclarar también que eh, si uno tiene un estilo de vida totalmente anormal, ¿no? Que te la pasas tomando alcohol y comiendo chatarra, ultraprocesados y tomando cosas con mucho azúcar, también tenemos que comprender que esto no va a venir a restablecer todo eso, porque hablamos de que esta energía que no vemos, pero que está en nosotros 24 horas toda la vida, ¿no? Lo sutil, este campo cuántico, también tiene que trabajar en armonía con lo que nosotros hacemos a partir de la boca para adentro, porque si no, es muy fácil decir esto no me funciona y sigo fumando como loco, sigo consumiendo alcohol o comiendo mal, entonces echarle la culpa hacia afuera, también tenemos que ser conscientes que es un camino, ¿no? Un estilo de vida, una forma, y en ese campo es mejor sí, restablecer la salud, ¿no? Eh, Romina, y esto, ¿qué pasa, por ejemplo, si estás todo el día con la computadora, todo el día con el celular, o trabajando en un lugar donde hay mucha frecuencia? Bueno, Ciudad de México, ya has estado aquí, conoces, hay antenas en cada cuadra. ¿Esto sirve como una, no sé si llamarle protección o mejor dicho, como para limpiar toda esta carga que recibimos de tantas señales que están en contra de la salud? Sí, sí, bueno, de hecho también era uno de los puntos de los cuales quería tener un poco más de certezas de qué pasaba con nuestro campo al momento de exponernos, por ejemplo, a una antena, y he medido desde antenas 3G, 4G, 4G Plus, 5G, en aquel entonces había una sola instalada, y me fui al Teatro Colón en Buenos Aires a medir a ver qué pasaba. Y bueno, cuando uno hace mediciones, lo primero que aparece es que nuestro campo llega a niveles que son totalmente degenerativos, es más, cancerígenos, ¿no? Son frecuencias muy bajas, que medidas con un biómetro desde la radiestesia llegamos a 2000 unidades, cuando 1000 unidades ya es muerte, ¿no? O sea, básicamente.
cero es muerte, 1000 unidades es ya un estado totalmente degenerativo. Entonces, entre 1000 y 2000 unidades nos expone el estar al lado de este tipo de antenas, por ejemplo, y si nosotros cortamos el accesorio, nos lleva a restaurar y reconstruir nuestro campo electromagnético, por lo cual se genera una protección en seguir con nuestro campo ordenado, reestructurado y amplificado, a pesar de estar al lado de este tipo de ondas y frecuencias que son destructivas justamente de nuestro campo. Pero además de eso, si vamos al punto más bien bioquímico de qué es lo que sucede cuando nos exponemos a una antena o a este tipo de radiaciones, es un estrés oxidativo tremendo, o sea, Sí, extremo, ¿no? Justamente lo que hace es generar daño a nivel celular a través de los radicales libres, de la destrucción del propio campo, de estas frecuencias que son destructivas. Entonces, cuando nosotros hacemos pruebas de estrés oxidativo, extraemos sangre, por ejemplo, de la persona, medimos el estrés oxidativo, da que tiene un estrés de un 30%, es decir, grave, porque además eso, en la mayoría de los casos el estrés oxidativo está muy elevado. A los 20 minutos de colocación del accesorio volvemos a hacer muestras, esto se llama test de Bradford. Se toman muestras nuevamente y ya baja un 20%, pasa de un estrés grave a un estrés leve, que es un 10%. Entonces, el bajar el estrés oxidativo, que es justamente el efecto que hacen este tipo de radiaciones, es sumamente importante para preservar la salud celular. qué maravilla, porque, o sea, yo lo que siempre comparto, y acá seguramente opinarás parecido, es que no podemos vivir al lado de un módem en la casa. O sea, está bien tenerlo porque trabajamos y necesitamos para ver cosas en la tele, etcétera, quienes ven mucho tele o usan mucho la compu, etcétera. Pero vivir al lado de un campo electromagnético que va completamente opuesto al de nuestra propia biología, por eso se usaba mucho y se usa mucho la piedra yunguita, por ejemplo, que corta los procesos de radiación y de electromagnetismo, pero no podemos andar con muchas cosas por todos lados porque también es incómodo, ¿no? A la gente, yo conozco gente que lleva collares de yunguita, pulseras de yunguita, aretes de yunguita, porque se están protegiendo y está muy bien, pero a veces también es incómodo. Con esto se soluciona. Ya estamos diciéndolo de manera clara. ¿Ok? Hace mucho tiempo, hace un año, más o menos, cuando te dije yo hace 2 años no estaba preparado yo, Mirko, para recibir toda esta información que hoy la valoro extremadamente alta y maravillosa. Salieron en México, no sé si en otros países, accesorios de estos piratas. O sea, gente que se dedicó a estafar usando la necesidad de otras personas en necesidad de salud. Salieron muchos piratas a valores que eran muy, muy fáciles de adquirir. ¿Qué me puedes contar de eso y cómo se puede saber? Digo, quien nos conozca o quien me conozca o quien te conozca, a todos los que estamos dentro de este equipo, sabrán que esto es real, pero quienes no, ¿cómo pueden hacer para saber si un accesorio es real o es pirata? Bueno, sí, qué punto, porque esto es algo que lógicamente iba a suceder en algún momento. Hay imitaciones y réplicas de absolutamente todo en el mundo, hasta las principales marcas tienen sus réplicas y demás. El punto es conseguirlo por sobre todo de personas de confianza que sean distribuidores oficiales, que no compren por tiendas virtuales, ni por Amazon, Mercado Libre, ni nada por el estilo, porque sí están corriendo riesgos, porque en realidad no es la forma de compartir el accesorio, no está permitido inclusive la publicación ni en redes públicamente así abierto, ni en tiendas virtuales en donde desvirtúen el costo y donde además se expongan a los riesgos de adquirir productos que sean imitaciones. Nos ha pasado mucho esto y hay imitaciones de todo tipo. Y no solo en México, sino también en Colombia hay muchas imitaciones, por ejemplo.
En Perú hay imitaciones. En Argentina también tenemos algunas imitaciones donde hasta de un lado tienen la imagen del accesorio de Numi y del otro lado es otra imagen. Entonces, me ha pasado inclusive de algunas personas que me decían, no, porque yo lo conseguía a tal precio o veía y tenía de un lado una cara y del otro otra. Y entonces les hacía las pruebas kinésicas de estabilidad, de fuerza, de equilibrio, para determinar, que son pruebas de comprobación inmediata en realidad, para ver si efectivamente están con su campo estructurado y amplificado, y no, y estaban desestabilizados. Entonces me daba cuenta de que no eran originales porque lógicamente no tenían su campo ordenado, ni tenían estabilidad, ni nada por el estilo. Pero lo más importante, porque quizás nadie se va a estar poniendo a hacer pruebas en un momento para determinar si eso no es que no compren por tiendas virtuales, porque además tampoco van a tener ni un asesoramiento en muchos casos, ni seguimiento, ni garantías oficiales, ni nada por el estilo. Así que solo lleguen a distribuidores oficiales que son quienes van a tener la comunicación, la certificación de que corresponden a la compañía. Qué importante porque sí, hoy sabemos que cualquiera de las tiendas virtuales de ventas uno consigue cualquier cosa, ¿no? Y esto no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una tecnología clara, evidente, con comprobación científica en investigación de tu parte, sobre todo para tener esta confianza. Eh, Romy, ya finalizando, me encantaría que puedas dejar un mensaje a toda la gente que hoy está viendo este encuentro y que llegue, ¿no? Para que también se comparta con quienes están esperando escuchar. Te cedo micrófono para este mensajito de despedida y de esto que hemos platicado hoy. Gracias, gracias Mirko. Y la verdad es que mi recomendación, mi mensaje es que así como a mí me tocó en primera persona probar algo que desconocía, que no entendía cómo funcionaba, e inclusive con el paradigma y las estructuras, ¿no? que traía desde la medicina, y que me di esa oportunidad desde la duda, ¿no? Que también todos se puedan permitir dar esa oportunidad. Entiendo de que no es para todos, porque no todos estamos preparados en el mismo tiempo para probar o resonar con distintas herramientas, y todo es válido y todo está bien. Pero si realmente te resuena el mensaje en el que nosotros compartimos desde experiencia, desde investigación, desde resultados, en distintas áreas, que se den la oportunidad de probarlo, de comprobar los resultados, porque hemos visto cambios que son inmediatos. Algunos no son tan inmediatos y llevan su tiempo, llevan su proceso, pero lo importante es que si es una herramienta que está cambiando la vida de miles y millones de personas en el mundo, porque ya son más de 1 millón de usuarios en más de 36 países, y ver cómo le modifica, cómo le cambia la vida a un niño, a un bebé, a un chico, por ejemplo, con trastorno de espectro autista, que no solo le cambia al niño, sino a la familia entera le cambia. Entonces, la familia te lo agradece de por vida, la persona que lo prueba y recupera su bienestar y a él se le alivia el dolor y duerme mejor, te lo agradece por vida, porque ¿quién no se quiere sentir bien? Entonces, aprovechar y disfrutar de estas nuevas herramientas que están a disposición justamente para permitirnos la evolución del ser y sobre todo acompañada de las frecuencias que están llegando a nivel planetario, para que podamos ir conjuntamente de la mano en la evolución, tanto planetaria como desde el ser, sin padecimientos, es una bendición. Así que más que recomendado desde mi parte, y solo aquellos que resuenen con la información van a sentir ese llamado y a probar y darse la oportunidad. Así que muchísimas gracias, Mirko, por este espacio y por compartir y difundir. También creo que en eso somos nosotros servidores, Así desde es. la comunicación, herramientas, distintas herramientas que cada uno va a resonar y vivenciar de una manera especial, particular,
y todo está bien porque la verdad habita en uno. Así que muchas gracias por el espacio. No, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para poder compartirnos un poco de esto, porque ya seguramente habrán otros encuentros para hablar más profundamente.